Hola, buen día. Mi nombre es Aranza Balbañorbe, estudiante de la Facultad de Medicina, y a continuación presentaré el tema Introducción a la patología. Principalmente vamos a hacer una introducción a lo que es la anatomía patológica. Bueno, la anatomía patológica se va a dedicar al conocimiento de las causas de la enfermedad y de los cambios en las células, los tejidos y los órganos asociados a las mismas, y explican lo que son los signos y síntomas que presentan los pacientes. Dentro de la anatomía patológica y la medicina hay dos términos muy importantes, que son la etiología y la patogenia. Bueno, la etiología es la que se encarga de estudiar lo que son las causas y factores que van a modificar la aparición y progresión de la enfermedad. Como sabemos actualmente, muchas enfermedades frecuentes como lo es la hipertensión, la diabetes, entre otras, se deben a una combinación de una mayor susceptibilidad de forma hereditaria, es decir, de origen genético, y no tan solo de eso, sino que también de diversos estímulos que lo desencadenan, que son de forma ambiental. Entonces, un aspecto clave es determinar los factores genéticos y ambientales que subyacen de la enfermedad. Por otro lado, la patogenia se va a referir a los mecanismos de desarrollo y progresión de la enfermedad. Estos van a explicar los cambios moleculares y celulares que van a provocar esas alteraciones estructurales características de una enfermedad determinada. Por lo tanto, se pudiera decir que la etiología alude al motivo por el cual se produce una enfermedad, y por el contrario, la patogenia describe cómo es que se desarrolla. Entonces es muy importante definir la etiología y la patogenia de la enfermedad, no solo para comprenderla, sino que también es la base del desarrollo de tratamientos que sean razonables y medidas preventivas eficaces. Por lo tanto, la anatomía patológica aporta lo que es la base científica para la práctica de la medicina, para establecer diagnósticos y orientar el tratamiento en la práctica clínica. A continuación vamos a ver las respuestas celulares frente al estrés y los estímulos nocivos. Bueno, como vemos en esta figura se presentan las fases de la respuesta celular al estrés y los estímulos lesivos. Bueno, vemos que la célula normal está aportando con las necesidades fisiológicas del organismo para poder mantenerlo en un estado de equilibrio, lo que conocemos como homeostasis. Pero ¿qué pasa si esta célula entra a un estado de estrés? Por ejemplo, estrés del retículo endoplásmico. Bueno, entonces se produce respuestas funcionales y estructurales que son reversibles ante los cambios en los estados fisiológicos o por algún estímulo patológico. ¿Quién lo ejecuta esto? La célula que se encuentra en el estado de estrés. ¿Y por qué son reversibles? Porque, por ejemplo, cuando el estímulo cesa, la célula puede regresar a su estado de originalidad. Pero ¿qué pasa si es que hablamos que se supera el límite de respuesta adaptativa? O hay algún estímulo lesivo, o la célula está enfrentando algún desprovisto nutricional o presenta alguna alteración genética. Bueno, entonces decimos que la célula está lesionada. Hablamos de un estado de lesión celular que en primera instancia va a ser una lesión reversible, que es transitoria, es leve y que obviamente una vez que cese el estímulo puede ir hacia su estado normal. Pero ¿qué pasa si el estímulo es persistente, es intenso? Bueno, entonces decimos que la célula pasa a un estado de irreversibilidad, va hacia un estado de muerte celular como última instancia, que bien puede ser un proceso ya sea de necrosis o un proceso de apoptosis, que son dos tipos de muerte celular, los cuales se explicarán más a detalle más adelante. Como la adaptación, la lesión reversible y la muerte celular son etapas de un deterioro progresivo, entonces decimos que la muerte celular va a ser el resultado final de lo que es una lesión celular progresiva. Las causas de lesión celular.
Estas pueden ir desde un traumatismo físico como un accidente de tráfico a un defecto monogénico que va a determinar que una enzima no sea funcional en una enfermedad metabólica específica. Entonces es posible agrupar la mayor parte de los estímulos lesivos en las siguientes categorías. Dentro de ellas está la hipoxia e isquemia. La hipoxia es la deficiencia de oxígeno e isquemia es la reducción del aporte sanguíneo y se encuentra ambas entre las causas más frecuentes de lesión celular. En ambos casos los tejidos se quedan sin oxígeno y la isquemia conduce además a la falta de nutrientes esenciales y la formación de metabolitos tóxicos. Las toxinas. Todos los días nos enfrentamos a agentes tóxicos presentes en el entorno. Y estos incluyen contaminantes, insecticidas, humo de tabaco, alcohol, drogas, fármacos, entre otros. Muchos fármacos en dosis terapéuticas también pueden producir lesiones tisulares o celulares en los pacientes sensibles o también en muchas personas cuando se usan de una forma excesiva o de una forma inadecuada. Los agentes infecciosos. Todos los patógenos responsables de enfermedades, incluidos virus, bacterias, protozoos y hongos, van a producir las lesiones en la célula también. Las reacciones inmunitarias. Aunque el sistema inmunitario se va a encargar de defender al cuerpo frente a los gérmenes patógenos, las reacciones inmunitarias pueden ser origen de lesión de las células y de los tejidos. Un ejemplo es las reacciones inmunitarias frente a los tejidos propios, las reacciones alérgicas frente a las sustancias ambientales. En todas estas situaciones, la respuesta inmunitaria induce reacciones inflamatorias que suelen ser la causa de lo que es la lesión celular y tisular también. También las alteraciones genéticas. Estas pueden producir cambios patológicos como las malformaciones congénitas presentes en el síndrome de Down, en los desequilibrios nutricionales. La insuficiencia de calorías y proteínas en las poblaciones pobres sigue siendo aún una causa esencial de daño celular y no es raro encontrar deficiencia de vitaminas específicas, incluso en países que son desarrollados con un alto nivel de vida, puede que pase. Resulta irónico que, por ejemplo, también la ingesta excesiva cause lo que es la obesidad, que también es un factor importante en muchas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 o también la aterosclerosis. Otro factor o causa son los agentes físicos. Los traumatismos, la temperatura extrema, radiaciones, choque eléctrico, cambios súbitos de presión atmosférica, también estos van a ejercer una amplia gama de efectos sobre las células. Y por último, el envejecimiento. La senescencia celular reduce la capacidad de las células de dar respuesta al estrés y esta puede culminar en lo que es la muerte de las células y de todo el organismo vivo. A continuación explicaré lo que es la lesión celular reversible. Bueno, la lesión celular reversible va a ser aquel estadio de la lesión celular en el que la alteración funcional y morfológica puede normalizarse cuando se elimina el estímulo que la provoca. En las lesiones reversibles, las células y los orgánulos intracelulares aparecen típicamente edematosos, ya que permiten la entrada de agua como consecuencia del fracaso de las bombas iónicas dependientes de energía de la membrana plasmática, lo que va a impedir mantener la homeostasis iónica y de los líquidos también. En algunas formas de lesión se acumulan los orgánulos degenerados y lípidos dentro de las células dañadas. Los dos principales cambios morfológicos de la lesión celular reversible son la tumefacción celular y el cambio graso. Ahora bien, ¿qué es la tumefacción celular? Esta se suele encontrar en las lesiones celulares asociadas a un aumento de permeabilidad de la membrana plasmática. Entonces puede resultar algo difícil que se puedan apreciar con el microscopio óptico, pero es evidente a nivel de todo el órgano. Cuando se afectan muchas células de un órgano, produce palidez debido a la compresión de los capilares, aumento de la turgencia y del peso del órgano también.
El estudio microscópico puede revelar lo que son las vacuolas pequeñas claras dentro del citoplasma, que estas corresponden con segmentos distendidos y separados del retículo endoplásmico. Este patrón de lesión no letal se denomina como cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Por otro lado, el cambio graso, se va a poner en manifiesto mediante la aparición de vacuolas llenas de lípidos en el citoplasma, y esta va a afectar a los órganos implicados en el metabolismo lipídico, como lo es el hígado. El citoplasma de las células lesionadas pueden estar en un color más rojo eosinófilo, un cambio que es más pronunciado cuando se evoluciona a la necrosis. Ahora, dentro de los cambios ultraestructurales que tenemos en la lesión celular reversible están la alteración de la membrana plasmática, como formación de vesículas, achatamiento o distorsión de las microvellosidades y pérdidas de las uniones intercelulares. También están los cambios en las mitocondrias, como tumefacción y aparición de densidades amorfas ricas en fosfolípidos. También está la dilatación del retículo endoplásmico con suelta de los ribosomas y disociación de los polisomas. También está la alteración nuclear como condensación de la cromatina. En el citoplasma pueden aparecer también las denominadas figuras de mielina, que corresponden con colección de fosfolípidos que son consecuencia de las membranas celulares que ya están dañadas. Aunque no se puede disponer de un completo correlato morfológico o bioquímico exacto para la irreversibilidad, se caracteriza siempre por tres fenómenos, que es la incapacidad de recuperar la función mitocondrial, que es la fosforilación oxidativa y producción de trifosfato, de adenosina, que es el ATP, y también incluso tras la resolución de la lesión original, pérdida de estructura y función de la membrana plasmática y de las membranas intracelulares. Y por último también es la pérdida de la integridad de la estructura del ADN y de la cromatina. Por último, como podemos observar en la imagen, está la lesión celular reversible y la necrosis. Aquí podemos ver las principales alteraciones celulares que se caracterizan a la lesión celular reversible y también a la necrosis. Entonces, se acepta que la lesión reversible va a terminar en necrosis si es que no eliminamos lo que es el estímulo lesivo. A continuación veremos lo que es la muerte celular. Cuando las células sufren lesiones, mueren por distintos mecanismos, según sea la naturaleza o la gravedad de la agresión. Las alteraciones graves, como la pérdida de aporte de oxígeno y nutrientes y la acción de toxinas, producen una forma de muerte de forma rápida y de forma incontrolable. Este tipo de muerte celular se le conoce como muerte celular accidental. La manifestación morfológica de esta muerte celular accidental es lo que se conoce como necrosis. La necrosis es la principal forma de muerte celular en muchas lesiones frecuentes, como las secundarias a isquemia, exposición a toxinas, infecciones o traumatismos, entre otros. La necrosis se va a considerar la consecuencia inevitable de una lesión grave que no se puede recuperar y que no se cree que está regulada por señales o lesión grave o mecanismos bioquímicos específicos. Dicho de otro modo, esto quiere decir que la necrosis ocurre de forma accidental cuando la lesión es demasiado grave para que pueda ser reparada y muchos elementos celulares fallan o puede que se degraden. Por el contrario, cuando la lesión es un poco menos grave o es preciso que se eliminen las células durante procesos normales, estas activan una serie de vías moleculares precisas que van a terminar en la muerte. Como es posible manipular este tipo de muerte mediante agentes terapéuticos o mutaciones genéticas, este tipo de muerte celular se conoce como muerte celular regulada. El aspecto morfológico de la mayor parte de los tipos de muerte celular regulada es la apoptosis. En algunos casos, la muerte celular regulada muestra rasgos de necrosis y de apoptosis también, de forma muy simultánea, y esta se va a denominar como necroptosis.
Estos tipos de muerte celular están reguladas por genes y vías de transmisión de señales de forma identificables, por lo que la muerte celular puede ser un proceso controlado, se pudiera decir. La idea de una muerte celular regulada, de la apoptosis, plantea la posibilidad de antagonizar de forma terapéutica algunas vías moleculares específicas para así poder prevenir la pérdida de células en situaciones patológicas. La apoptosis es un proceso que va a eliminar aquellas células con diversas alteraciones intrínsecas y va a facilitar la eliminación de fragmentos de células muertas sin que provoque una reacción inflamatoria. Esta forma de suicidio celular se le considera limpio y se encuentra en situaciones patológicas en las que el ADN o las proteínas de la célula van a tener lesiones que no se pueden reparar o la célula queda privada de aquellas señales de supervivencia que ella necesita. Sin embargo, a diferencia de la necrosis, que siempre indica un proceso patológico, la apoptosis puede producirse también en los tejidos sanos. Este proceso permite eliminar las células no deseadas durante el desarrollo normal y así mantener un número constante de células de forma que no siempre se asocia a lesiones patológicas, como en el caso de la necrosis. Este tipo de muerte celular fisiológica se denomina muerte celular programada. Ahora bien, como podemos observar en la imagen, aquí tenemos algunas características de la necrosis y de la apoptosis. Por ejemplo, en el tamaño celular la necrosis está aumentado, es decir, hay edema. Sin embargo, en la apoptosis está reducido, es decir, que hay una retracción. En cuanto al núcleo, hay pignosis, cariorrexis y cariólisis. Y en la apoptosis hay fragmentación en trozos del tamaño del nucleosoma. En la membrana plasmática, en la necrosis está rota, sin embargo en la apoptosis se encuentra de forma intacta y alteraciones en la estructura, sobre todo en la orientación de los lípidos. En la inflamación adyacente, en el caso de la necrosis es frecuente y en el caso de la apoptosis no. Y en cuanto a la función fisiológica o patológica, en la necrosis siempre patológica, el final de una lesión celular es irreversible. Y en la apoptosis con frecuencia es un método fisiológico de eliminar las células no deseadas y puede ser patológico en algunos tipos de lesión celular y sobre todo del ADN y las proteínas. Bien, ahora explicaremos lo que es la necrosis. La necrosis es una forma de muerte celular en la que se rompen las membranas y las enzimas celulares y salen de la célula para acabar dirigiéndola. Una característica tanto de la necrosis como de la necroptosis es que hay desnaturalización de las proteínas y digestión enzimática. Otra es que de igual manera hay una pérdida de la integridad de las membranas al haberse afectada la membrana lisosómica, la enzima de estas salen hacia el citoplasma, permitiendo que suceda la digestión enzimática. Si se ve afectada la membrana en sí, hace que el contenido intercelular salga o se extravase al espacio extracelular. Esto desencadena una reacción por el sistema inmunitario que nos va a permitir que suceda una inflamación. Un ejemplo es en el infarto del miocardio, que produce una muerte súbita. Si queremos ver los cambios morfológicos que suceden hacia la muerte celular, estas serán visibles hacia las 4 o 12 horas, pero como habíamos mencionado, al producirse una lesión en la integridad de las membranas, el contenido del músculo o las células miocárdicas son detectables aproximadamente en la primera hora o primeras 2 horas. Por lo tanto, un indicativo leve que nos muestra de la necrosis es a nivel sanguíneo. Como podemos observar en la gráfica, en la primera, en esa imagen, vemos que una célula que se encuentra en homeostasis, es decir, en estado normal, al suceder una lesión, primero pasa por una lesión reversible. Si esta progresa, sucede una lesión irreversible, que obviamente va a terminar con la necrosis. Los cambios que acabamos de mencionar anteriormente, tenemos que puede haber un edema hacia el retículo endoplásmico y de igual manera las mitocondrias. También observamos ahí que tenemos una lesión de la membrana
que este contenido se extravasa, como habíamos mencionado, desencadenando esta respuesta inmunitaria. Ahora, como podemos observar en la gráfica de al lado, en la segunda, aquí podemos ver la relación entre la función celular y la muerte celular y los cambios morfológicos por las lesiones. Podemos observar que están las lesiones celulares reversibles y las irreversibles. Las células pueden perder con rapidez su funcionalidad tras la aparición de una lesión, aunque sigan siendo viables y tengan lesiones potencialmente reversibles. Cuando la lesión perdura mucho tiempo, se puede producir lo que es una lesión irreversible y, por ende, la muerte celular. Podemos observar que la muerte celular ocurre muchísimo antes de que se puedan identificar tanto los cambios ultraestructurales como visibles con microscopio óptico o macroscópicamente. A continuación explicaremos algunos tipos de necrosis. La mayor parte de los tipos de necrosis que se describen tienen un aspecto macroscópico característico, excepto la necrosis fibrinoide, esa que solo se detecta mediante el uso histológico. Bueno, la necrosis coagulativa es una forma de necrosis en la que se conserva la estructura del tejido durante al menos unos días tras la muerte de las células que lo van a constituir. Los tejidos afectados tienen una textura firme y parece que la lesión no solo desnaturaliza las proteínas estructurales, sino que también las enzimas, por lo que va a bloquear la proteólisis de las células muertas y por consecuencia las células eosinófilas anucleadas persisten durante días o a veces semanas. La necrosis por licuefacción. Esta aparece en las infecciones bacterianas focales y en ocasiones en las micóticas, porque los microbios causan una rápida acumulación de células inflamatorias y las enzimas de los leucocitos digieren, es decir, licúan el tejido. La muerte por hipoxia de las células del sistema nervioso central son un tipo de licuefactivo. Independientemente de la patogenia, las células muertas se digieren por completo y el tejido se transforma en un líquido un tanto viscoso y al final es eliminado por los fagocitos. Y si bien el proceso se inicia con una inflamación aguda, como sucede en las infecciones bacterianas, el material adoptará un aspecto cremoso amarillento como pus. También está la necrosis gangrenosa. Esta es un patrón de muerte celular definido, no está bien definido, perdón. Y este término se sigue usando en la práctica clínica y suele aludir a un miembro, en general la parte inferior de la pierna, que pierde el riego y sufre una necrosis por coagulación que va a afectar a múltiples capas del tejido. Cuando se superpone una infección bacteriana, el aspecto morfológico cambia a una necrosis por licuefacción, por el contenido destructivo de las bacterias y los leucocitos atraídos, lo que va a provocar la denominada gangrena húmeda. Por otra parte, tenemos la necrosis gaseosa, que esta se encuentra en los focos de infección tuberculosa. Gaseosa significa parecida al queso y esto hace referencia al aspecto que adquiere, que es blanquecino amarillento en la zona que está necrosada en el estudio macroscópico. El estudio histológico muestra un foco necrótico como una colección de células lisadas o fragmentadas de aspecto granular amorfo, rosado en las secciones teñidas con hematoxilina eosinasa, a diferencia de lo que sucede en la necrosis coagulativa. La arquitectura del tejido se borra por completo y no se discriminan los límites de la célula. La necrosis grasa. Esta alude a áreas focales de destrucción de la grasa, consecuencia de la liberación de lipasas pancreáticas activadas dentro del parénquima pancreático y la cavidad peritoneal. Esta situación se encuentra en una emergencia abdominal catastrófica que se llama pancreatitis aguda. En este trastorno se produce una fuga de las enzimas pancreáticas desde las células acinares y los conductos.
lo que va a determinar la licuefacción de las membranas de las células adiposas en el peritoneo, y las lipasas escinden los ésteres de triglicéridos presentes dentro de los adipocitos. Entonces los ácidos grasos que son liberados se combinan con calcio para así dar un origen a unas áreas blanquecinas visibles macroscópicamente parecidas a la tiza, que es una saponificación de la grasa, y esta facilita la identificación de las lesiones por el cirujano y el patólogo. También está la necrosis fibrinoide, que esta es una forma esencial de necrosis, y esta se asocia más que nada a reacciones inmunitarias en las que se produce un depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las paredes de los vasos, aunque también se encuentra en la hipertensión grave. Los inmunocomplejos depositados y las proteínas plasmáticas que se fugan en la pared de los vasos lesionados generan un aspecto amorfo rosado brillante en los cortes teñidos, y los patólogos lo llaman fibrinoide, que parece a la fibrina. A continuación, lo que es la apoptosis. Esta es una forma de muerte celular en la que las células activan las enzimas que degradan su propio ADN nuclear y las proteínas nucleares y citoplásmicas. Luego se produce la rotura de los fragmentos de las células apoptósicas, lo que explica el nombre asignado a este proceso, que significa apoptosis, separación. La membrana plasmática de la célula apoptósica se conserva intacta, pero la membrana se altera de forma que los fragmentos, llamados cuerpos apoptósicos, se hacen muy comestibles y son consumidos con rapidez por los fagocitos. Entonces la célula muerta y sus fragmentos se eliminan con poca fuga de contenido celular, de forma que la muerte celular de este mecanismo no induce lo que es una reacción inflamatoria. Entonces la apoptosis se diferencia mucho de lo que es la necrosis. ¿Cuáles pueden ser las causas de la apoptosis? Esta se puede producir en muchas situaciones normales y permite eliminar las células potencialmente lesivas y las que han sobrevivido más tiempo del que resultan útiles. También puede ser patológica cuando las células sufren lesiones, especialmente si se afecta el ADN o las proteínas de las mismas. Por tanto, nos va a permitir eliminar las células con daños irreparables. La apoptosis fisiológica. Durante el desarrollo normal de un organismo, algunas células mueren y se sustituyen por otras que son nuevas. En los organismos ya maduros, los tejidos muy proliferativos que responden a hormonas sufren ciclos de proliferación y pérdida de células, que estas vienen determinadas por las concentraciones de factores de crecimiento. Estas situaciones, la muerte celular siempre ocurre por apoptosis, lo que garantiza que las células no deseadas se eliminen sin que produzcan inflamación con algún riesgo que sea lesivo. En el sistema inmunitario, la apoptosis elimina el exceso de leucocitos que persisten una vez terminada la respuesta inmunitaria, y también elimina aquellos linfocitos que van a reconocer los autoantígenos y que podrían producir enfermedades inmunitarias si es que no se llegaran a eliminar. Por otra parte, la apoptosis en situaciones patológicas elimina aquellas células con lesiones que no son susceptibles de reparar. Esto ocurre cuando existe una lesión grave de ADN, por ejemplo, tras la exposición a radiación o fármacos citotóxicos. Y la acumulación de proteínas mal plegadas también activa lo que es la muerte por apoptosis, los mecanismos que subyacen a este tipo de muerte. ¿Qué son los mecanismos de la apoptosis y cuáles son? La apoptosis se regula por las vías bioquímicas que controlan el equilibrio entre las señales de muerte y supervivencia y, en último término, la activación de unas enzimas denominadas caspasas. Las caspasas se llaman así porque son proteasas de cisteína que rompen las proteínas después de los residuos de ácido aspartico. Dos vías distintas convergen en la activación de las caspasas, que es la mitocondrial y la del receptor de muerte. Aunque estas vías pueden entrecruzarse,
en general se inducen en condiciones totalmente distintas e implican moléculas diferentes y tienen papeles específicos en situaciones tanto fisiológicas como patológicas. La consecuencia final de la muerte por apoptosis es prácticamente la eliminación de los cuerpos apoptósicos por los fagocitos. Ahora, ¿cuáles son estas vías principales por donde se inicia la apoptosis? La vía mitocondrial intrínseca, activada por la pérdida de las señales de supervivencia, las lesiones del ADN y la acumulación de proteínas mal plegadas, asociada a la fuga de proteínas proapoptósicas de la membrana mitocondrial hacia el citoplasma, donde activan las caspasas, inhibida por los miembros antiapoptósicos de la familia Bell, que son inducidos por señales de supervivencia, incluidos los factores de crecimiento. Ahora, por otro lado, la vía del receptor de muerte extrínseca es responsable de la eliminación de los linfocitos autorreactivos y de la lesión por los LTC. Se inicia cuando se unen los receptores de muerte, miembros de la familia del receptor de TNF, por los ligandos en las células adyacentes. Ahora, dos vías menos frecuentes de muerte celular son la necroptosis, que como su nombre lo indica, incluye rasgos tanto de necrosis como de apoptosis, y esta se regula por unas vías de transmisión de señales concretas. Y por otro lado está la piroptosis, que puede causar la liberación de citocinas proinflamatorias e iniciar la apoptosis. Aquí tenemos una imagen que hace referencia a los mecanismos de la apoptosis. Las dos vías de la apoptosis se diferencian en la inducción y la regulación, pero ambas culminan en la activación de las caspasas. En la vía mitocondrial, las proteínas solo BH3, que se relacionan con miembros de la familia de BCL2, perciben la falta de señales de supervivencia o las lesiones en el ADN o las proteínas. Entonces, estas proteínas solo BH3 activan moléculas efectoras que van a aumentar la permeabilidad de las mitocondrias. En presencia de una deficiencia de BCL2 y otras proteínas que mantienen la permeabilidad mitocondrial, las mitocondrias se hacen permeables y diversas sustancias como lo son el citocromo C entran en el citosol y van a activar las caspasas. Las caspasas activadas van a inducir a los cambios que culminan en lo que es la muerte y fragmentación de las células. Por otro lado, en la vía del receptor de muerte, las señales procedentes de los receptores de membrana plasmática propician el ensamblaje de proteínas adaptadoras en un complejo de transmisión de señales inductoras de muerte, que activa las caspasas, y el resultado final será el mismo. Además de la necrosis y la apoptosis, se han descrito dos patrones adicionales de muerte celular con rasgos que son poco frecuentes. Dentro de estos está la necroptosis y la piroptosis. La necroptosis, esta forma de muerte celular, se inicia por la ocupación de los receptores de TNF y otros estímulos mal definidos. A diferencia de la vía extrínseca de la apoptosis, que también es distal a los receptores de TNF, en la necroptosis se activan unas sinasas llamadas proteínas de interacción con el receptor RIP, que inician una serie de acontecimientos que causan la disolución de la célula, igual que sucede en lo que es la necrosis. El término necroptosis hace referencia a la existencia de rasgos comunes a la apoptosis y también a la necrosis. Se cree que algunas infecciones destruyen a las células por este mecanismo, y también se dice que esta vía participa en las lesiones isquémicas y otras situaciones patológicas, sobre todo en aquellas reacciones inflamatorias con producción de la citocina TNF. Por otro lado, la piroptosis es un tipo de forma de muerte celular que se asocia a la activación de un complejo de proteínas perceptoras de peligro citosólicas llamadas inflamasoma. El resultado de la activación del inflamasoma es la activación de las caspasas, algunas de las cuales inducen a la producción de citocinas que provocan inflamación, que con frecuencia se manifiesta como fiebre, mientras que otras activan la apoptosis. Por tanto, coexiste inflamación y apoptosis. Se cree que este es uno de los mecanismos mediante los cuales algunos microbios matan a las células infectadas.
Como último punto, ¿qué es la autofagia? La autofagia significa autoingesta. Esta hace referencia a la digestión por los lisosomas de los propios componentes celulares. Es un tipo de mecanismo de supervivencia, en caso de falta de nutrientes, para que la célula en ayunas pueda conseguir sobrevivir ingiriendo su propio contenido y así reciclándolo para aportar nutrientes y energía. Durante este proceso, los orgánulos intracelulares y porciones del citosol se encuentran dentro de una vacuola autofágica, derivada del retículo endoplásmico, cuya formación se inicia gracias a proteínas citosólicas que perciben la falta de nutrientes. Entonces, la vacuola se fusiona con los lisosomas para formar un autofagolosisoma, en el que las enzimas lisosómicas digieren los componentes celulares. En algunos casos, la autofagia se asocia a la atrofia de los tejidos y puede representar una adaptación en ayuda a la célula a sobrevivir en tiempos de penuria, por así decirlo. Sin embargo, cuando la célula en ayunas no consigue adaptarse más devorando su propio contenido, la autofagia puede terminar en lo que es la muerte por apoptosis y se produce una autofagia extensa de las lesiones isquémicas y algunas formas de miopatías. En conclusión, la autofagia va a ser una adaptación por la falta de nutrientes, en la cual las células digieren sus propios orgánulos y los reciclan para aportar energía y sustratos. Si el estrés es demasiado grave como para que lo pueda afrontar esta vía, conducirá a la muerte celular por apoptosis.